¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Vamos a darle continuidad al tema de la semana pasada, que es me estoy hundiendo y tú no haces nada. Vamos a dar inicio. Hagamos un ejercicio de imaginación. Imagínense la situación de los discípulos. Están en ese mar que no es mar. Son 14 kilómetros. No ves la punta. Todo lo que se ve es agua. Y estás en medio de ese mar, en medio de una tormenta, un fuerte viento, las olas te levantan y te tumban. El agua que entra por encima de los bordes de la barca casi inundándola. Viendo que realmente está ocurriendo un peligro, la muerte está muy cerca, porque aquello en cualquier momento se puede hundir. La situación es ingobernable. Y díganme con sinceridad, ¿pueden imaginarse ahí, de noche, que no se ve nada? Que se puede ver en esa situación y respondan con sinceridad. ¿Tendrían miedo? ¿Alguna vez han volado en un avión en el que pasa por una zona de turbulencia? No las típicas turbulencias del taca, 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 sino en aquellas que bajan las mascarillas y parece que se va a descomponer el avión. La gente está gritando, presa del pánico. ¿Han vivido esta experiencia? ¿Han tenido miedo? Con sinceridad, ¿creerían que no tuvieran miedo? Y Jesús, sin embargo, pregunta, ¿por qué tienen miedo? Como si fuera algo extraño, como si no fuera algo natural de sentir miedo en una situación así. Entonces, dirige la pregunta a ellos. ¿Todavía no confían en mí? ¿Aún no tienen fe? Este es el problema de los discípulos, igualmente que el nuestro. Por eso, les voy a dar 4 razones por las que deberíamos tener fe y no miedo. Y para ayudarles a recordar las 4, empiezan con fe. Entonces, en primer lugar, tengo fe y no miedo por la promesa de Jesús. Si Jesús dice, crucemos al otro lado, vayamos a la otra orilla, ¿cuál es el destino de ellos? La otra orilla, por supuesto. Porque las promesas de Jesús y la realidad son la misma cosa. Las palabras de Jesús, lo que Él dice y la realidad es la misma cosa. Porque ninguna de sus promesas cae en tierra. En todas sus promesas tenemos el sí y el amén de Dios para cumplirla. Él vela siempre por su palabra. Dice en el segundo libro de Reyes, escuchemos la Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 10. Sepan pues que nada de lo que el Señor ha dicho dejará de cumplirse. Sigamos con la Biblia. Josué 21, 45. Ni una sola palabra quedó sin cumplirse de todas las buenas promesas que el Señor ha hecho. Sepan, tengan el conocimiento de que si Dios ha dicho algo, eso sucederá. Y en el primer libro de Samuel dice, escuchemos la Biblia, Samuel 3:19. Samuel creció y el Señor le ayudó y no dejó de cumplir ninguna de sus promesas. Lo mismo que Josué le explicaba al pueblo, cuando al final de su vida, sabiendo que él no va a continuar con el pueblo, les quiere animar a tomar una decisión duradera de servir a Dios. Porque el pueblo dudaba en servir a Dios y servir a los dioses del territorio. Y constantemente había esa lucha de no sigan a esos dioses,
no hagan aquello que desagrada a Dios, anden en el camino de obediencia. Y cuando Josué ya no está para corregirlo, se anticipa y les dice, y quiero hacer esta observación. Yo cuando leí por primera vez este versículo que dice, la parte final me encantó. Vamos a escuchar la Biblia. Josué 24:15. Si no desean servir al Señor, decidan hoy a quién servirán, ya sea a los dioses a los que sus antepasados servían al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero yo y mi familia serviremos a Dios. Y quiero comentarles, muchas veces nosotros escribimos en los WhatsApps, que Dios te bendiga, que Dios te proteja, y lo ponen con D minúscula. Y vean, aquí en la escritura nos está hablando que los dioses de poca monta, de poco valor, los dioses chafas, se escriben con D minúscula. El Dios en el que nosotros creemos es con mayúscula, y lo mismo cuando decimos Señor, siempre es con mayúscula. Bueno, sigamos con la narrativa de Josué. Y les recuerda, para que sepan y tengan motivos para tomar una decisión, que ni una sola palabra de Dios que nos ha dado ha dejado de cumplirse. Nada de lo que Dios había dicho que iba a ocurrir cuando entramos en esa tierra habitada por reinos, por ejércitos, por gigantes, dejó de cumplirse. Y nos ha dado la victoria tras victoria. Siempre en contra de todas las cosas estaba frente a nosotros. ¿Saben por qué seguimos teniendo miedo? Es porque olvidamos que el que hizo la promesa es fiel para cumplirla. En segundo lugar, tengo fe y no miedo por la presencia de Jesús, aquel que creó todas las cosas, que es todopoderoso, aquel que incluso el mar y el viento lo obedecen. Estaba en la barca, y esa barca no podía hundirse con el Hijo de Dios en ella, porque Él es el que gobierna y sustenta todas las cosas. Si Él no da permiso, nada ocurre. Si Él manda lo que dice, sucede. Y Jesús te prometió a ti y a mí. Escuchemos la Biblia. Está en Mateo 28:20. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros no vencemos porque seamos fuertes, vencemos porque el Todopoderoso está con nosotros. Este era el argumento de Josué y Caleb frente al argumento que decían los otros 10 espías de que no podrían entrar en el territorio que Dios les prometió, porque estaba habitado por gigantes, y porque aquella tierra se comía a sus habitantes, y porque tenían murallas alrededor de las ciudades que llegaban al cielo. Josué y Caleb dijeron: si Dios es con nosotros, más podremos nosotros que ellos. Pablo decía, escuchemos la Biblia. Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá oponerse en contra de nosotros? Podremos hacer frente a lo que venga, a cualquier tormenta, no porque seamos hábiles, capaces o fuertes, sino porque el Todopoderoso está con nosotros. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En tercer lugar, tengo fe y no miedo por causa de la paz de Jesús. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Miren
¿Qué es lo que hace Jesús en la barca? Está durmiendo. Está tranquilo. Y pregunto, ¿acaso él no sabía que iba a haber una tormenta? Yo estoy convencido de que sí sabía que iba a desatarse una tormenta. Pero entonces, si él sabía que venía un problema, ¿por qué está dormido? ¿Por qué duerme tranquilamente? Pues porque está tranquilo, porque sabe que todo está bajo control. ¿Qué es la paz? La paz no es la ausencia de tormentas. La paz no es cuando no hay ningún problema a tu alrededor. Porque hay muchas veces donde no hay ningún problema que nos afecte y no hay paz dentro de nuestros corazones. Nosotros nos creamos los problemas en donde no los hay. No hace falta que haya crisis en ningún lugar. La crisis está dentro de nosotros. La paz no es ausencia de tormentas. La paz es saber que a pesar de las tormentas, todo está bajo control. No bajo el control de nosotros, sino bajo el control de Jesús. Tú puedes tener paz en el valle y puedes tener paz en medio de la peor tormenta. El salmista decía, escuchemos la Biblia: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y aunque las cosas se escapen de nuestro control, Dios sigue teniendo en sus manos el control de nuestra historia. En cuarto y último lugar, tengo fe por el poder de Jesús. Y hay unas características del Evangelio, según Marcos, que es que Marcos escribe los sucesos de la vida de Jesús, los agrupa de una forma didáctica. Él quiere enseñar algo, él quiere responder a ciertas preguntas y entonces junta el material. En esta ocasión pregunta, ¿quién es este? Y nos va a responder acerca del poder y la maravillosa forma en la que lo hace. Primero, demostrando que Jesús tiene poder sobre las leyes de la naturaleza. El viento y el mar escuchan su voz. Él da una orden a los elementos y se alinean con su voluntad. Seguidamente, cuando llegan al otro lado del lago de Gadara, pues recuerdan el episodio: un hombre poseído por un espíritu inmundo surge de entre los sepulcros, y era un hombre con una fuerza descomunal, que se golpeaba con piedras a sí mismo, que nadie podía retener porque rompía las cadenas con las que intentaban sujetarlo. Y esta persona surge ya de noche cuando llega a Gadara, en medio de los sepulcros. Dense cuenta el miedo que se supone, porque cuando tú llegas a un cementerio, lo único que no esperas encontrar por la noche es gente viva, y aparece este endemoniado. Y se postra delante de Jesús, y Jesús le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él responde, Legión. Ustedes saben que una legión era la unidad de infantería básica del ejército romano, que estaba compuesta por 6,000 soldados. Y yo no sé si lo que tenemos que entender aquí, que había 6,000 espíritus poseyendo a este hombre de una forma literal, por eso era legión, o el término sencillamente que era una multitud en todo caso. Lo que sí vemos que ocurre es cuando Jesús ordena a los demonios que salgan de ese hombre. Ellos van a una piara de cerdos que está paciendo allí, y son 2,000 cerdos, provocando
que se precipiten al mar y se ahoguen. Y cuando la gente escucha el alboroto y va ahí a ver qué ha pasado, se encuentran con este hombre que no les había dicho antes, pero que vagaba desnudo. Lo encuentran sentado, vestido y en su sano juicio. Y Jesús transforma a este hombre, lo libera para probar una cosa. No solo que tiene poder sobre las leyes de la naturaleza, sino también que tiene poder sobre los demonios. Ahora, en este mismo capítulo 5, Jesús va a demostrar también que tiene poder sobre la enfermedad. Porque hay una mujer que lleva 12 años sufriendo de hemorragias internas, sometiéndose a todo tipo de tratamientos dolorosos, que no solo la habían hecho sufrir, sino que también habían acabado con todos sus recursos económicos. Y los médicos, lejos de resolver su problema, solo habían conseguido que empeorara su situación, pero ella tenía la esperanza y ella tenía la convicción que si solo tocaba el borde del manto de Jesús, sería sana. Y efectivamente, cuando toca el manto de Jesús, en ese instante se corta la hemorragia y ella siente que es sanada. Y Jesús siente que el poder salió de él. ¿Y saben por qué esa mujer fue sanada? Pues porque Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Jesús tiene poder sobre los demonios. Pero Jesús también tiene poder sobre la enfermedad. La última palabra no la tiene la medicina. La última palabra no la tiene la enfermedad. La última palabra la tiene el Hijo de Dios. Y en ese mismo capítulo 5, Marcos nos va a hablar acerca de la multitud que rodea a Jesús, porque un líder de la sinagoga, Jairo, viene a pedirle a Jesús, a rogarle, que fuera a su casa porque su hija de 12 años estaba gravemente enferma, estaba a punto de morir, estaba al borde de la muerte. Y cuando se encamina a su casa, alguien desde la casa de Jairo llega para decirle, mira, no hace falta que estés molestando al maestro, porque tu hija ha muerto. ¿Se pueden poner en el pellejo de este padre que recibe la noticia de que su niña, quizá la única, ha fallecido? Desesperación, desasosiego, dolor, angustia. Escuchemos la Biblia. Pero Jesús, es Marcos 5:36, pero Jesús no le hizo caso y le dijo al dirigente, no tengas miedo, solo ten fe. Y Jesús llega a la casa de Jairo y se deshace de la multitud, toma a los padres y a 3 de sus discípulos íntimos y entra a la habitación en donde está la niña. Entonces toma la muñeca, escuchemos la Biblia. Marcos 5:41. Jesús tomó la mano de la niña y le dijo, Talita cum, que significa, oye pequeña, levántate. Veamos el 42. Enseguida la niña de 12 años se levantó y empezó a caminar. Los padres de la niña y los seguidores quedaron completamente atónitos. ¿Saben por qué la niña resucitó? Porque Jesús tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre los demonios, tiene poder sobre la enfermedad, pero también tiene poder sobre la misma muerte, porque Él es la resurrección y la vida. Él entró en la muerte, en las entrañas de la muerte y ganó la victoria.
y se levantó de la muerte con un cuerpo glorificado y promete que si tú crees, no morirás eternamente. De modo que puedes decir, como Pablo, la muerte ha sido devorada por la victoria de Jesús. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Jesús tiene poder aún sobre la muerte. Por eso deben de tener fe y no miedo. Por sus promesas, por su presencia, por la paz que nos da, por su poder, un poder ilimitado, poder sobre todas las circunstancias. Y terminamos con la última pregunta. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Seguimos recreando la imagen en nuestra mente. El mar calmado, nosotros estamos en la barca, todos empapados porque el agua había entrado por todos lados. Y ahora la barca está quieta, porque ahora todo está en calma. El viento se ha apaciguado y de repente ellos se llenan de temor, están atemorizados. La Reina Valera dice que temieron con gran temor. La versión de Dios habla hoy dice que se llenaron de miedo. La Nueva Traducción Viviente dice que estaban completamente aterrados. Y la Nueva Versión Internacional dice que estaban espantados. Pero ahora es un temor distinto. Ahora no tienen miedo por la existencia de una amenaza que los ponga en peligro, sino que están pasmados con una santa reverencia, preguntándose unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Qué podemos responder a esta pregunta hoy? Pues podemos decir lo siguiente, lo que dice la palabra de Dios. Este que junto con el Padre y con el Espíritu Santo, desde la eternidad, antes de la fundación del mundo, trazaron un plan perfecto para que tú y yo tengamos vida eterna. Este es aquel que en el principio creó todas las cosas, porque todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho sería, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, las visibles, las invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién es este? Es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. ¿Quién es este? Es la simiente de la mujer que nació para aplastar la cabeza de la serpiente. Este es de los que hablaron los patriarcas, a quienes señalaron los profetas, de quien dan testimonio las Escrituras. ¿Quién es este? Este es el que fue simbolizado con el Cordero Pascual, cuya sangre salvó de la muerte a todos los primogénitos de Israel en Egipto. El que fue simbolizado en el tabernáculo y por el arca de la alianza y por el propiciatorio que lo cubría, donde se manifestaba la gloria de Dios. Simbolizados por los sacrificios del templo, todo era sombra de Él. Él es la realidad. ¿Quién es este? El maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz,
Él es el don de justicia, el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Mesías prometido, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que están bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. ¿Quién es este? Este es el Verbo que en el principio era con Dios y que era Dios, y que fue hecho carne, que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es este? Este es la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Él es la vid verdadera, Él es la cabeza y fundamento de la iglesia. Este es nuestra paz, es el Hijo de Dios que bajó de la gloria, entró en nuestra historia, pisó nuestro suelo, sintió nuestro dolor, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para nuestra salvación. ¿Quién es este? Este es el que murió, aún más, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es este? Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Este es el que ha dado su nombre sobre todo nombre, y toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante el que es el Señor. Él es quien un día volverá de forma visible y gloriosa, que se sentará en el trono y juzgará a las naciones. ¿Quién es este? Este es el que te dice a ti y a mí hoy que no debes de tener miedo, que puedes tener fe. La traducción al lenguaje actual decía, ponía en boca de Jesús, la pregunta a sus discípulos diciendo, ¿todavía no confían en mí? Yo confío en Él y los animo para que pongan su confianza en Él, a que decidan confiar en Él. Y si no te has dado una oportunidad hasta ahora, si solo has escuchado de Él, yo te invito a que lo experimentes, que abras tu corazón y decide a partir de hoy, voy a confiar en ti. Ya no quiero seguir gobernando mi vida en medio de tormentas, sintiendo que me hundo, sintiendo el peligro cada vez más cerca. Decido confiar en que tú tienes el control y que tú puedes mandar cuando tú quieras callar el viento, silenciar el mar y se hará la paz. Yo te invito que si tú nunca has experimentado la paz de Él, hoy decidas tenerla. Cuando decimos nos rendimos, de lo que estamos hablando es de sacar el pecado de raíz, el pecado que me ha hecho tener el pensamiento que yo no te necesito. Y sigo siendo necio. Yo voy a tomar las decisiones que en mi vida creo que son las más adecuadas para mí. Seguiré siendo el Señor de mi vida. Esa rebeldía que me llevó a quitarlo del lugar que le corresponde es lo que tengo que cambiar. Se trata de devolverle el lugar que le corresponde a Dios. Tú eres Dios y no yo. Tú eres el Señor, no yo. Así que te entrego el control de mi vida. Ya no voy a hacer lo que yo quiera, sino lo que tú dices que debo de hacer. Ya no voy a dictar lo que es bueno para mí, sino hacer lo que tú dices que es bueno. Y cuando tú digas que algo no es bueno, no lo voy a hacer, te obedeceré a ti. De esto es de lo que estamos hablando, de confiar en Él. Él sabe mejor que tú lo que es bueno para ti.
Mi Dios y Padre bendito, te damos infinitas gracias que este domingo 5 de marzo nos regalaste vida. Qué ironía, mi Dios, que cada vez que nos bendices, nos alejamos de ti. Cada vez que nos procuras, nos alejamos más de ti. Pero que no sintamos que hay alguna leve circunstancia que nos incomode, porque no recurrimos a ti para que nos ayuden, sino que te exigimos. ¿Que no te estás dando cuenta que me estoy hundiendo? Hoy, en este estudio, nos dices: no tengan miedo, crean en mí, tengan fe en mí. Y mi Señor, necesitamos acercarnos a ti, necesitamos tener una relación personal contigo, necesitamos estrechar esos lazos, esos vínculos, porque tú eres nuestro Padre amado. Mi Dios, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.